Estamos en la serie El Manual que no falla. Y estoy agradecido con Multimedia por ese video tan lindo que nos pasó. Y justamente a todos nos ha ocurrido que hemos tenido errores por el manejo del manual que no falla en la nevera, en un electrodoméstico. Y me pasó hace poco que tuvimos un evento muy bonito. Nos llevaron a un lugar muy elegante en Punta Cana, República Dominicana. Hermoso, a la orilla del mar, bellísimo. Nos dieron una habitación muy linda. Ahí me dieron una para mí solito, una habitación. Yo estaba como un rey. Y en toda habitación colocan una nevera, y en la nevera colocan mucho refrigerio, aguas, bebidas gaseosas, etcétera. Pero lo normal, como usted siempre lo ha hecho, es que por emergencia toca lo de la nevera, porque de pronto le sale muy costoso. Además que tiene el derecho en el restaurante al consumo. Y así pasó un día y yo no toqué la nevera. Pasó mediodía y yo no toqué la nevera. Y la nevera tenía de todo, porque no eran las agüitas ahí, aguas finas, bebidas gaseosas enlatadas. Tenía hasta trago, imagínense. Tenía de todo. Pues yo no quería tomar el trago, pero tenía de todo. Y leo ahí, ¿sabe lo que leo? Todo esto está incluido dentro de su pago. Es de libre acceso. Yo dije, me provoca tomarme todas las bebidas gaseosas que me faltaron ayer. Pero ¿sabe por qué? Por no leer. Porque me prejuicié con base en una cultura. Porque siempre que va uno a un hotel, cree, es lo normal, que lo que está en la nevera se paga. Pero aquí no tenía que pagarlo. Pero yo no leí. Así mismo pasa con este tema tan debatido del cristianismo. Hay cantidad de interpretaciones desde la subjetividad, desde el prejuicio social, aún desde el estigma religioso, y se hacen unas argumentaciones sin los debidos elementos de juicio, porque no se ha hecho un proceso de análisis. Y entonces hay todo un invento, una sarta de mentiras, de falacias que confunden a la gente. Y obviamente que uno tiene la autoridad para emitir un juicio cuando tiene los suficientes elementos. Eso es claro. Y yo puedo hablar del cristianismo, puedo hablar de la cultura del cristianismo, de la cultura del reino, siempre y cuando yo me haya documentado. De lo contrario, es como tener el manual de la nevera que no lo utilizo, o la carta descriptiva en el hotel que no lo utilizo, y me pierdo muchas bendiciones. Magistralmente expuso la palabra Alex Gómez, el pastor, hace 8 días, un maestro, sobre cómo leer la Biblia. Fue bonito, cómo leer la Biblia. Pero hay que añadir otro elemento importante, y es que aparte de cómo leemos la Biblia, debemos considerar el cómo interpretamos la Biblia. Porque se necesita incuestionablemente elementos que en mi caso lo voy a llamar llaves de la interpretación de la Biblia. Ese conjunto de llaves de interpretación de la Biblia en el derecho o en la interpretación de documentos, y en el caso particular de la Biblia, se denomina hermenéutica, que es arte y es ciencia de interpretar textos y luego de aplicarlos a un contexto. Así que en esta mañana me propongo que consideremos algunas llaves de la interpretación de la Biblia. Cómo entrar a la Biblia
y concebirla bien. Y desde ya quiero presentarle disculpas a cada uno si es muy obvio el planteamiento de estas llaves, pero vale la pena repasarlas y aplicarlas. Así que cuando uno se enfrenta al texto de la Biblia, y hago acopio a un consejo de alguien que dijo: lo mejor que uno puede hacer en la vida es lo siguiente: tener una buena dieta, dormir bien, hacer ejercicio, como ayer hice mis 30 kilómetros en bicicleta, bajar calorías y bajar bendiciones. Y las bendiciones se acumulan y hay que eliminar ciertas bendiciones. Y tener buenas relaciones con los demás, y sobre todo leer un buen libro. Que a propósito, lo que menos uno hace es leer libros. Hoy, por la desinformación a través de las redes sociales, la gente va repitiendo conceptos y conceptos y conceptos sin tener el debido inventario de reserva, de duda sobre lo que se está diciendo, sino que se va directamente a ese concepto y inclusive se replica. Yo creo que en el caso del cristianismo, que aún debe considerarse como una cultura, hay que leerlo. Gandhi, que sin ser cristiano, aquel líder revolucionario hindú, leyó toda la Biblia y lo hizo por cultura. Entonces no se concibe que usted es un cristiano y no lea la Biblia. No lea lo que dice Cristo, no entienda lo que dice Cristo. Es inaudito. El que es cristiano sigue a Cristo y los preceptos de Cristo, que están consignados aquí en la palabra. Así que consideremos la primera llave. ¿Cuál es la primera llave? La primera llave de la interpretación de la Biblia es leer literalmente el texto. Ahí es donde empieza lo obvio, porque uno diría, pues lógico, ¿no? Pero es como leer las obras de Shakespeare, Romeo y Julieta, o los poemas del latino Virgilio, o la Ilíada y la Odisea de Homero, o aún las obras célebres de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, y todas esas obras que uno tiene que leerlas. Yo creo que el que admira a Gabo y lo reconoce por el premio Nobel debe haber leído 100 años de soledad. Pero a veces uno dice, él es tremendo, ganó el premio Nobel de literatura con 100 años de soledad. ¿Lo leyó? Lo he ojeado. Algunos sí son juiciosos, pero así tiene que ser con la Biblia. Una lectura literaria del texto, tal como aparece, desde Génesis hasta Apocalipsis. 2 testamentos, antiguo y nuevo. Un antiguo que se divide en 4 partes: A, la ley; B, la historia; C, la poesía; y D, la profecía. En esos 4 fascículos están los 39 libros de la Biblia. De ahí que no se puede leer en forma cronológica, sino en forma temática. Y el Nuevo Testamento leerse literalmente, y considerar los 29 libros que están clasificados en 3 grupos, que son la historia, o cómo nace la iglesia; la doctrina, cómo se comporta la iglesia; y Apocalipsis, para dónde va la iglesia. Esos son los 3 tópicos del Nuevo Testamento: cómo nace la iglesia, cómo se comporta la iglesia y a dónde va la iglesia. Y cuando se lee de corrido, pues uno tiene una información. Pero ahí entraría de pronto la crisis para algunos, porque al leer literalmente el texto puede ser que apasione si es un asiduo lector de la Biblia, o aburra. De hecho, hay que hacer un esfuerzo en algunos pasajes de la Biblia, sobre todo en Crónicas. Matusalén engendró a Abigail, Abigail engendró al otro, y el otro, y usted empieza a bostezar. Les digo con toda razón, leer todos esos nombres, uno lo haría como para colocarle un nombre al hijo, a ver de cuál de todos estos escojo. Pero es un poquito complejo. Pero hay que mirar que hay otros apasionantes episodios de la Biblia que van
perfectamente conectados con el hilo de la historia, que no es un episodio histórico aislado. Por ejemplo, cuando usted lee la historia de Esther, va conectado con las guerras médicas de Persia y Grecia, esas que les enseñaron en la historia, y con los grandes reyes, Jerjes, Artajerjes y los demás. Y que cuando se habla, por ejemplo, del profeta Isaías por allá en el siglo 8, que uno dice, ¿será que existió? Iba de la mano con Homero, el griego que escribiera esa famosa obra de la Ilíada y la Odisea. Van muy paralelos. Entonces, cuando se lee todo de corrido, ahí tiene una información. Pero la segunda llave es considerar no solamente la lectura literal, sino la lectura metafórica. Ahí es donde empezamos a tener algunas consideraciones importantes, porque como Gabriela Mistral dijera, la Biblia tiene muchos giros retóricos, tiene una belleza literaria que los que han estudiado el libro de Job dicen que los paralelismos hebraicos, los contenidos, la semántica y todos esos giros metafóricos son de un libro de altísima calidad. ¿Y quién lo está diciendo? Shakespeare, Gabriel García Márquez. Lo están diciendo gente como Dante Alighieri, gente que leyó la Biblia. Entonces, en el sentido metafórico, pues hay muchas figuras. La metonimia, que es comparación, las metáforas, las sinécdoques, eso que nos enseñaron en gramática, los apóstrofes, las hipérboles. Y entonces yo quiero tomar un ejemplo para no cansarlos. ¿Cuál ejemplo? Si cada uno mira el sermón más famoso de la historia, ¿cuál es? ¿Cuál es el sermón más famoso de la historia? El sermón de las bienaventuranzas. Por todos los críticos literarios es considerado el sermón más elevado, más alto, de mucha profundidad. Y en el sermón de las bienaventuranzas, en el capítulo 5, hay unas herramientas suficientes como para que podamos considerar el lenguaje metafórico. Así que miren conmigo Mateo capítulo número 5 y el versículo 27, un tema que es apasionante en estos días. Mateo capítulo 5, versículo número 27. Ya lo tienen. Es bueno que lo tengan ahí, aquí también, pero a mí me parece interesante que pudiéramos leerlo en sus propias Biblias. Pero por efecto de aquel que hoy se me olvidó cargar la batería de mi iPhone. Acuérdense que la Biblia tiene una herramienta muy linda que se llama YouVersion. La pueden utilizar, puede comparar versiones, puede hacer cuadros de los textos bíblicos, puede compartirlo en las redes sociales, puede ver videos que están en estas versiones, puede hacer lo que quiera, puede estudiar palabras, usted puede hacer lo que quiera en YouVersion. Pero mire lo que dice Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo número 27. Dice: oísteis. Bueno, inclusive que habría que utilizar una versión más a lo nuestro, Nueva Versión Internacional, la Reina Valera contemporánea. Una de las versiones más fidedignas a la traducción de la Biblia se llama lenguaje actualizado, y usted puede encontrarlo en YouVersion, lenguaje actualizado. Pero usando este que es cervantino de la versión 60, pues sigamos así a lo español. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este es un principio universalmente y moralmente que debe ser aceptado. Dice: no se cometerá adulterio. Hasta ahí todo entendido. Pero mire lo que dice en el versículo siguiente: pero yo les digo que cualquiera que, verbo, mirar. ¿A quién? A una mujer. ¿Mirar a una mujer es malo? No, porque si las mismas mujeres miran a las mujeres y se miran a ver si trajeron la misma blusa. ¿Y qué problema cuando traen la misma blusa?
y se miran y se admiran. Miran y admiran. El problema no es mirar. El problema es cómo mirar. Y el cómo mirar, sí, vuelvo y abro, dice: para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Yo no sé cómo se llama eso en derecho, pero diríamos que aquí antiguamente en la ley mosaica se estaba calificando el hecho, lo evidente. Pero aquí en el Nuevo Testamento ya no es ni siquiera el hecho, es la intención. Más dura, más profunda la ley, porque al fin y al cabo en el Antiguo Testamento nadie nos miró, tranquilo, no hubo problema. Nos fuimos al motel de la Avenida El Dorado, no hay problema, nadie nos vio. Pero ahora ni siquiera es el acto, sino la intención. Más grave, ¿no? Ahora, señores que están aquí, la palabra dice que cualquiera que tiene una debilidad, somos fortalecidos en el Señor Jesucristo. Y nadie aquí está exento de haber hecho alguna vez una práctica de estas, de intención en mirar a una mujer. Creo que todos. El tema no es reincidir, el tema es apartarse, porque mira esta palabra que dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos hallará misericordia. El que mira a una mujer en pornografía, porque hay la codicia, y se aparta de esa práctica, haya misericordia. El problema es la reincidencia, porque trae unos efectos nocivos para la salud, pero sobre todo moralmente es inadmisible. Daña su autoimagen, daña la relación con su cónyuge, etc. No es el tema hablar de pornografía, el tema es hablar de hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. Entonces mira, a este remedio que le plantea el Señor, dice: cualquiera que codicia a una mujer le es pecado. Pero dice esto: ojo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Sácalo y fuera. ¿Qué está diciendo? Si alguien está tentado a adulterar, ¿qué tiene que hacer? Yo me imagino la mano de tuertos que habría en los centros, en el Transmilenio, en toda parte, aún en las iglesias. Aquí indudablemente que no se puede literalizar el texto. Es una figura retórica que se llama hipérbole, que es la exageración. ¿Para qué? Para que el oyente diera: ¡ay, tan exagerado! Pero queda. Era un gancho de atención, y eso se utilizaba en la antigüedad. Pero luego dice: pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo su cuerpo sea echado en el infierno. Añade la escritura, el Señor Jesucristo dice: y si tu mano derecha, que es la diestra es la que más se maneja, si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué debes hacer? Córtala y luego échala. Igual, ¿cuántos mochos habrían en tantos lugares? La hipérbole, como la metáfora: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La metonimia: Jesús es la luz del mundo, Jesús es la puerta. Pues uno no puede imaginarse a Jesús con una puerta, obvio, lógico, ofendería el intelecto de muchos. Son figuras. Una vez Juan estaba en la isla de Patmos, capítulo 1 de Apocalipsis dice: yo, Juan, estaba en la isla de Patmos en el día del Señor, es decir, el domingo, y vi de repente a un hombre que tenía esta apariencia: sus ojos eran como de fuego, en sus manos había estrellas y en la otra candeleros, sus pies como el bronce bruñido, su cabello como la blanca lana,
De su boca salía una espada, su ropa era de blanco resplandeciente. Y cuando lo vi, caí como muerto. Y vino aquel hombre en semejanza de hombre y puso su mano sobre mí y me dijo: Juan, no temas, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y cuando le vi, me puse de pie y fui fuerte. Y cuando leo ese pasaje digo: aún yo no caería muerto, me daría un infarto. Porque tremendo susto en una soledad, y ve de repente esa imagen. Pero ¿qué es lo que está describiendo ahí el Señor? Un lenguaje metafórico de su naturaleza. Sus ojos lo ven todo, sus pies tienen autoridad, en sus manos tiene la soberanía, es puro, es rey. Entonces es un lenguaje figurado que hay que entender. Un día Jesús le dijo a la gente, porque alguien le preguntó: ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Para heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para hacer aquello y lo otro? Y Jesús respondió: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Pero se murió hace tiempo Moisés y los profetas también. Entonces el lenguaje metafórico aquí está indicando: los escritos de estos hombres hay que leerlos. Como que dijera hoy alguien: a las leyes de Santander y a los enunciados de Bolívar, a los derechos del hombre de Antonio Nariño, a ellos tienen, a ellos óiganlos. Pues hay que entender que es un lenguaje metafórico. Por eso que la Biblia dice: si todas las cosas que Jesús hizo en esta tierra se escribieran, no cabrían los libros en este mundo para describir todas las cosas del Señor. Una hipérbole. Entonces hay mucho lenguaje figurado a través de la Biblia que hay que considerarlo. Pero no todo el lenguaje debe mirarse en forma figurada. Por ejemplo, si alguien mira a una mujer, eso es figurado, es literal. Cortarse la mano es figurado. Creo que esta es básica y sencilla y paso la página, ¿cierto? Para entrar a la tercera llave. Una tercera llave de la interpretación. Esta es muy buena, muy buena. Y se la dedico a los solteros y solteras, porque hay muchos preocupados porque preguntan: ¿con quién me casaré? Hace muchos años, yo no sé si ustedes conocen al evangelista Luis Palau. ¿Sí lo han escuchado a Luis Palau? Que sale con el Puma José Luis Rodríguez haciendo grandes cruzadas. Hay que orar por él porque está enfermito. Pero escribió un libro que todos los solteros leíamos en esa época: ¿con quién me casaré? Y uno decía: ¿cuál será? Y uno deshojaba margaritas. Sí, no, sí, no, sí. Y tomaba la decisión orando al Señor. Pero mire qué dice este pasaje. Este pasaje en 1 Corintios, capítulo número 7. Capítulo número 7, versículo 8. Levanten la mano los solteros. Quiero ver los solteros y solteras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuera espíritu de soltería en el nombre de Jesús. 7, 18. No, mentira. No. Mira, yo creo que hay solteros y solteras que Dios les tiene un proyecto de vida lindísimo. Y no se vayan a cargar conmigo: ay, no, yo me quiero casar. Pues si el Señor te quiere para casar, pasarán los días, pasarán los años, muchas ilusiones, pero que te llega, te llega. Tranquilo, porque todos aceptan la voluntad de Dios. Pero mira, dice la palabra así en 1 Corintios capítulo 7 versículo 9. Dice así, 8: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo ahí? Solterito, y no estaba la orden. Soltero. Yo he escuchado a algunos que torturan a las cristianas solteras y a los cristianos solteros.
Se tiene que quedar así como llegó al Señor. Unas barbaridades hermenéuticas. Así como llegaste al Señor, que eres soltero y eres soltera, así te tienes que quedar para toda la vida. Si te casas, estás afrentando la palabra de Dios. Absurdo, ridículo. No es así. Porque el texto tiene que leerse en su contexto. ¿Y qué es contexto? Lo que hay antes y después del texto. Porque un texto sin contexto es puro pretexto. Le pongo otro ejemplo. En la antigüedad hubo dos reyes, uno llamado David, guapísimo el hombre, según narra la escritura, era guapo. Dice que era de hermoso parecer, una cosa así. Hagan cuenta así, usted mire, escribe. De hermoso parecer. Ya entiendo por qué insistías tanto. Esther, mi esposa, yo igual, paralelo a David, de hermoso parecer. Y el hombre tenía muchas mujeres, muchas. Y Salomón, el hijo, tuvo muchas mujeres. ¿Sabe cuántas tuvo? 1,700 concubinas y 300 esposas. Admiro al Salomón. ¿Cuántas serían 300 esposas? 700 mujeres, llevándole el gusto a todas ellas, celebrando el día del amor y la amistad a 1,000 personas, la Navidad a 1,000 personas, colocando mensajes de texto a 1,000 mujeres. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me escribiste? 1,000 mujeres ahí. Entonces no falta alguno que me dice, a mí me han dicho así muy respetuosamente, ay, no haber vivido en esa época del Antiguo Testamento. Y sobre todo aquellos que no levantan nada, que les va mal y dicen, yo hubiera vivido en esa época, pero nada. Es decir, mire, si Salomón tuvo 1,000, David tuvo tantas, ¿por qué yo no? ¿Cuál es el problema? Yo puedo tener 3, 4 mujeres. Y así le dijo un hombre, ¿cuál es el problema? Yo puedo tener 4 o 5 mujeres desde que yo le responda. Y él le dijo, entonces su mujer puede tener 4 o 5 maridos desde que también responda. No, la mato. Dios, ¿cuál es entonces la injusticia suya? Porque así somos. El asunto es que tanto lo de Pablo cuando dicen yo quiero que se queden solteros como yo, eso a más de un soltero no le gusta, ¿o sí? No, claro que no les gusta. O lo del lo Antiguo Testamento de estos reyes, hay que mirarse en su contexto. ¿Qué es? ¿Qué dice antes y después del texto en ese capítulo? Si no le da claridad, ¿qué dice el texto en el contexto? Es decir, en todo el libro. Si no le da claridad, en todo el testamento. Pero si usted dice, no estoy claro, toda la Biblia, y ahí encuentra la verdad. Por ejemplo, en cuanto a los solteros, es un hecho aislado, porque en el contexto dice que los que se casan bien lo hacen. Es más, el mismo Pablo está diciendo, es mejor que se queden como yo, no se casen, pero si no tienen don de continencia, y está hablando de continencia sexual, no romántica. Es mejor es que se casen y no que se estén quemando. Y luego en el contexto dice Pablo, el hombre que quiere servir a Dios debe ser marido de una sola mujer. O también dice la palabra de Dios, maridos, amad a vuestras mujeres, y mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cuántos reciben esa palabra, mujeres? Y bueno, y nosotros también, ¿cuántos reciben esa palabra? ¿Sabe que hay más versículos para el hombre que para la mujer, para el esposo que para la esposa? Dice, hombres, no sean ásperos con sus mujeres, para que sus oraciones no tengan estorbo. Trátenlas como a vasos más frágiles, como a coherederas de la gracia. Oh, aquel que no ama a su mujer, a su propio cuerpo desprecia. Nos da palo.
Algunos no son hinchas de Pablo, pues dicen, no, pero el hombre le dio duro al hombre. No, Dios siempre trae una palabra sabia. Y en el contexto se habla de que el matrimonio es de Dios. Es más, Jesús bendijo el matrimonio en las bodas de Caná de Galilea. Así que el mito del celibato cristiano no está en la Biblia, para alegría de muchos y muchas en este lugar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esa buena noticia? Y dice: a timbrar tarjetas, a separar lugar de recepción. Y en cuanto a David, usted dice, pero ¿por qué David sí tuvo 1000? No, ¿quién? Salomón. ¿Por qué el tipo sí tuvo 1000? Porque fue en una dispensación, porque la Biblia inclusive tiene que interpretarse desde los contextos dispensacionales. Una cosa es hablar de Dios en la ley, rigurosidad, y otra cosa es hablar de Dios en la gracia. Gracia. Por el pecado, Dios permitió que David tuviera muchas mujeres, pero los reyes, porque era costumbre aún de los monarcas, no solamente judíos, Artajerjes, Asuero, rey Darío, entre otros conocidos, Nabucodonosor, tenían muchas mujeres, pero era solo para los hombres que ostentaban un título monárquico, es decir, un rey. Pero si usted lee todo el contexto, los hombres que no eran reyes, para desilusión de muchos, no podían tener sino una sola mujer. Un día estaba David mirando a Betsabé, que se estaba bañando, y la llamó. Cometió pecado con ella, se embarazó. ¿Y qué hizo David para poder retener a esa mujer hermosa? ¿Qué hizo? Mandó matar al esposo de Betsabé. ¿Cómo se llamaba el esposo de Betsabé? Urías. ¿Cuántas mujeres tenía Urías, que era el general del ejército de David? Una. Solo los reyes, señores. Por eso que hay que mirar la Biblia desde su contexto histórico también. Y ahí entro a considerar ese tercer aspecto, tercera llave: el contexto no solamente literario, sino el contexto histórico. Mira, mi abuelita en los años 1968, 69, 70, yo era chiquito. Bueno, era menor de edad, porque chiquito yo hubiera querido crecer más. Pero ella iba a misa. ¿Y sabe cómo yo sabía que iba a misa? Porque ella me decía: mi hijo, búsqueme la pañoleta. Y yo iba a buscar la pañoleta y yo se la entregaba y ella la colocaba ahí, a misa. Y ¿ustedes se acuerdan de esas abuelitas que iban a misa con velo? Y yo le pregunté: ¿por qué? ¿Por qué se colocan el velo? Porque tomaron un texto en la Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 11. Dice así en el versículo número 5: pero toda mujer que ora con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse. Que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de la gloria de Dios. Pero la mujer debe colocar por señal un velo. No puede orar así. Entonces, ¿qué tal este próximo domingo aquí a la entrada, John, colocando un cartel: prohíbase el ingreso a mujeres sin velo, o prohíbase el ingreso a mujeres con el cabello corto? Más de una no clasifica. Y el asunto es que muchas denominaciones literalizaron el texto para mal, porque en otros aparte no dice nunca. Era inherente a la cultura. Hay que mirar el contexto histórico. No es relativamente moral en la línea de la historia. Significa esto,
que si no se coloca cabello, o si no se coloca velo, o si se corta el cabello, no es moralmente punible, no la condena, porque el evangelio no es de accesorios. Pero por cuestión de un asunto cultural, eso es como que yo hoy, yo no, porque yo no tengo autoridad. Como Pablo es tremenda autoridad. Pablo no le escribe a los corintios, sino a los de Boyacá, porque aquí le está escribiendo a los de Corintios, que era una comunidad en Grecia, como le escribió a los de Galacia, que era una comunidad en Turquía, o como le escribió a los romanos, que era una comunidad de la Roma linda, de la pasta, oh bambino. Y tenía que escribirle de acuerdo a sus culturas. Entonces, si Pablo estuviera en estos días y escribiera una carta, no desde la cárcel de Roma, porque escribió en las cárceles, sino desde la cárcel de Cómbita, y escribe esa carta así diciendo: a mis amados hermanos boyacenses, yo preso en el Señor, siervo de Jesucristo, porque así introducía las cartas, digo a las mujeres de Boyacá: bueno les sería el atavío decoroso, usen ruanas de colores pero no llamativas, y cotizas que no sean tan costosas. Pensando en que le está escribiendo a las de Boyacá, pero en la vereda por allá donde yo fui, a 4000 metros de altura, en un lugar que se llama Jericó, vi los cóndores allá, frío, y allá algunas usan así, no todas. Y tomo el ejemplo de Boyacá porque se me vino. Discúlpame si hay un boyacense. De hecho, perdóname, señora boyacense, mi señora tiene pinta, es boyacense, pero tiene pinta, porque todas las boyacenses tienen pinta. El tema no es de un contexto cultural que se mide la belleza, pero en la Biblia se habla a una comunidad que culturalmente tiene unas prácticas. Las griegas casadas, para salir a la calle, tenían que colocarse un velo. Las griegas casadas, para salir a la calle, debían mostrar que tenían el cabello largo. En una reunión de casa, el marido decía a la mujer griega: vieja, es de donde confianza, puede quitarse el velo, quítesela. Quitaba, porque si se lo quitaba sin permiso, era una afrenta, una violación a la cultura. Entonces, esta situación que es cultural no es relativo nunca a la fe, señores. Antiguo Testamento dice: el hombre no se vista como mujer, la mujer no se vista como hombre. Y todos decimos amén. ¿Qué busca ahí? Evitar el transvestismo, que es una perversión. Pero ¿cuál es la diferencia? En algunas iglesias decían: toda mujer debe ingresar a la iglesia con falda o vestido o batica, y los hombres con pantalón, porque la Biblia dice que las mujeres no se visten como hombres o como mujeres. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Es que en efecto no hay que acudir a estas prácticas perversas, pero la ropa del Antiguo Testamento era parecida, porque la ropa de los hombres eran batas pero más cortas y de colores menos vivos. Las de las mujeres eran batas más largas pero de colores un poquito más vivos, pero al fin y al cabo eran batas. Es como para disimular en las 60, porque mi abuelito no le dejaba colocar pantalón a mi abuelita. Pero después entró la moda del pantalón en los años 70, y para hacer la diferencia decían: los hombres con pantalón y las mujeres con slack. Y yo era chiquito, ¿no? Y yo decía: ¿cuál es la diferencia? Son dos tubos que forman la misma prenda, no hay diferencia. Entonces, a veces, por no conocer un contexto histórico, fallamos. Y una llave extraordinaria, y hay muchos ejemplos aquí en la Biblia. Por ejemplo, Jesús dice: soy la luz del mundo. Entonces uno dice: amén, soy la luz del mundo. Y el texto dice: ninguno que teniendo una lámpara la esconde en un almud. Y uno lee almud, no sé qué será almud, pero uno sigue ahí. Es un asunto histórico. ¿Qué era el almud en esa época? Un cofre. Y lo que Jesús está diciendo: nadie que tiene un candelabro o ahora
teléfonos con linternas LED, la mete en un cofre y luego cierra el cofre. Entonces, para que uno no se confunda, lee la palabrita y busca el significado, o busca versiones paralelas para encontrarle significado y no se mete en líos. Pero una de las maneras más extraordinarias para saber cómo interpretar la Biblia es responder los 5 W del periodismo: qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, etcétera. Cuando leas un pasaje de la Biblia, siempre que lo leas, pregunta: ¿quién lo dice? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Para qué lo dice? Y después de eso, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo me sirve? Ten en cuenta que hay preceptos culturales que son universalmente aceptados, pero no relativos a la moral. Es clarísimo eso. Principios culturales aceptados, pero que no son relativos a la moral. Ejemplo, el velo. En algunas naciones usan el velo, y cuando uno va por allá a Arabia, tiene que la mujer no usar manga sisa como en Melgar, tienen que colocarse un velo y ponerse unas faldas. Entrar a la mezquita allá en Jerusalén tienen que hacerlo así. Pero hay principios que moralmente son universales, como adulterio, fornicación, la mentira, la idolatría, el robo. No es cultural, es moralmente relativo es moralmente aplicado en la línea del tiempo. Siempre será y significará lo mismo. Siempre pregúntese qué dice la Biblia, para qué lo dice, cuándo lo dice, quién lo dijo. Y entonces podrás emitir un juicio. Porque mientras no leas, mientras no tengas elementos, no tienes autoridad para cuestionar. Con respeto te lo digo, si es que estás cuestionando la Biblia, no tienes autoridad. Pero si tienes un conjunto como Gandhi, puedes cuestionar. ¿Sabe lo que dijo Gandhi? Quisiera ser cristiano. Creo que el mejor sermón de la historia es el sermón de las bienaventuranzas, dijo Gandhi. Pero no me vuelvo cristiano, porque los cristianos dicen una cosa, pero hacen otra.